La abuela, abandonada por sus hijos, halló refugio en un autobús viejo y destruido, pero lo que encontró ahí dentro cambió todo. El viento del semidesierto le pegaba en la cara como bofetada cuando Rogelio, su hijo mayor, la empujó hacia el portón. No fue un empujón suave, de esos que se dan por accidente. Fue deliberado, con las dos manos en los hombros, con fuerza suficiente para que doña Soledad tropezara y tuviera que agarrarse del marco de madera carcomida para no caer. «Aquí ya no estorbas, mamá». La voz de Rogelio salió firme, sin temblor, como si estuviera diciéndole a un vendedor ambulante que se largara. Soledad levantó la vista y buscó en los ojos de su hijo algún rastro del niño que había criado, del muchacho que lloraba cuando se raspaba las rodillas en el surco. No encontró nada, solo dureza, solo prisa. Marisela, su nuera, apareció en el quicio de la puerta con una bolsa de plástico en la mano. La aventó al suelo, a los pies de Soledad, como quien le avienta sobras a un perro callejero. «Ahí está tu ropa», dijo sin mirarla a los ojos. «Y el rosario ese de don Eusebio que tanto te gusta. 2 mudas de ropa, un rebozo raído, el rosario de cuentas desgastadas que su esposo había llevado en el bolsillo durante 40 años. Eso era todo. 70 años de vida reducidos a una bolsa de mandado». Soledad apretó el rebozo contra el pecho. El aire frío de febrero le calaba hasta los huesos. Pero la humillación le mordía más hondo que el frío. Sintió que las piernas le temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. Quiso gritar, quiso preguntarle a Rogelio en qué momento se había vuelto tan cruel, pero la voz se le quedó atorada en la garganta, ahogada por años de silencio y obediencia. Mamá, Julián, su hijo menor, estaba recargado contra la pared del patio con los brazos cruzados y la mirada clavada en el suelo de tierra. No dijo nada más. Solo eso, mamá, como un suspiro culpable que se perdió en el viento. No se movió, no intervino, no la defendió. Rogelio sacó un papel doblado del bolsillo de su camisa vaquera y se lo extendió a Soledad. «Esto es lo que te toca», dijo con ese tono de gerente que había adoptado desde que empezó a hablar de negocios y oportunidades. «Un terrenito a la orilla del ejido. Ahí hay un autobús viejo que mi papá compró hace años para deshuesar. Ya no sirve, pero te puedes quedar ahí». Soledad tomó el papel con dedos temblorosos. Lo desdobló despacio, como si tuviera miedo de que se desintegrara. Era un croquis mal hecho, con líneas torcidas y letras apenas legibles, un baldío, lejos del pueblo, sin luz, sin agua, y un autobús destruido dibujado con una X. «¿Un autobús?», murmuró, más para sí misma que para ellos. «Es lo que hay», cortó Rogelio. «Y es tuyo. Así que agradece y vete». En ese momento, desde adentro de la casa, salió corriendo Tomás. El niño tenía 6 años y los ojos llenos de lágrimas. Se aferró a la falda de Soledad con tanta fuerza que la tela se arrugó entre sus puños pequeños. «Yo me voy contigo, abuelita», gritó entre sollozos. «Yo me voy contigo, Juliana», la mamá del niño. Apareció detrás de él, se quedó parada en el umbral, con los brazos caídos y la mirada perdida. No hizo ningún intento por detener a Tomás, ni siquiera lo llamó, solo lo miró alejarse, como quien ve partir un tren que ya no le interesa alcanzar. Rogelio bufó. «Molesto, que se lo lleve si quiere, total, un bocón menos». Soledad sintió que algo se le partía por dentro. Miró a Tomás, que seguía aferrado a ella, y luego a Rogelio. Quiso decirle tantas cosas, quiso recordarle las noches que pasó en vela cuando tuvo calentura de bebé, quiso recordarle los frijoles que amasó durante años para que él comiera. Quiso preguntarle cuándo se había vuelto un extraño, pero no dijo nada, porque sabía que nada de eso importaba ya. Levantó la bolsa del suelo, tomó la mano de Tomás y comenzó a caminar. El portón se cerró detrás de ellas con un golpe seco. El sonido retumbó en el patio vacío como una sentencia final. Caminaron por el camino de tierra que bordeaba el ejido. El cielo se estaba poniendo gris.
cargado de nubes bajas que prometían lluvia pero nunca la daban. El viento arrastraba polvo y ramas secas. Soledad tosió, una tos ronca y vieja que llevaba meses sin irse. Tomás la miraba con preocupación, pero no soltaba su mano. ¿A dónde vamos, abuelita? ¿A nuestro nuevo hogar, mijo? El niño no preguntó más. Caminaron en silencio durante media hora. El pueblo se fue quedando atrás, cada vez más pequeño, hasta que solo se veía la torre de la iglesia recortada contra el horizonte. El baldío apareció después de una curva del camino, detrás de unos árboles pelones que parecían esqueletos plantados en la tierra. Y ahí estaba, el autobús, inclinado hacia un lado como un animal moribundo, las llantas desinfladas y hundidas en la arena, las ventanas rotas, algunas tapadas con cartones podridos, la carrocería de lámina oxidada, pintada de un azul descolorido que el sol y la intemperie habían convertido en una mancha gris, el techo abollado, la puerta trasera colgando de una sola bisagra. Tomás se quedó callado. Soledad tragó saliva. «Bueno», dijo con una voz que intentaba sonar firme. «Pues aquí es». Subieron por los escalones de metal que crujieron bajo su peso. Adentro olía a humedad, a orín de ratón y a años de abandono. Los asientos estaban rotos, con los resortes salidos y el relleno hecho jirones. El piso estaba cubierto de tierra, hojas secas y excremento de animales. En una esquina había un nido de pájaros abandonado. Soledad dejó la bolsa en el asiento menos destruido y miró alrededor. Por un momento, el peso de todo lo que había perdido cayó sobre ella como una losa. La casa, la dignidad, el respeto de sus propios hijos, la vida que había construido durante 70 años, todo se había desmoronado en una tarde de febrero. Pero entonces sintió la mano de Tomás apretando la suya y supo que no podía derrumbarse. «Vamos a arreglarlo, mijo», dijo, agachándose para quedar a la altura del niño. «Vamos a hacer que esto sea un hogar». Tomás asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Esa primera noche, Soledad barrió el piso del autobús con una rama que encontró afuera, sacudió los asientos menos dañados y extendió una cobija remendada para que Tomás durmiera. Con piedras que juntó del baldío, armó un fogoncito afuera y calentó un puñado de frijoles que le quedaban en la bolsa. Cuando el niño se quedó dormido, acurrucado bajo la cobija y abrazando su mochila, Soledad se sentó en los escalones del autobús. A lo lejos sonaba la campana de la iglesia llamando al rosario de las 8. Se llevó las manos a la cara y, por fin, lloró. Lloró por don Eusebio, que le había prometido que nunca le faltaría techo. Lloró por Rogelio, el hijo que había criado y que ahora la trataba como basura. Lloró por ella misma, por las manos agrietadas, por la espalda doblada, por los años que se había partido el lomo en el surco para que sus hijos comieran. Pero lloró en silencio, sin hacer ruido, para que Tomás no la oyera, porque sabía que si el niño la escuchaba quebrarse, él también se quebraría, y no podía permitirlo. Se secó las lágrimas con el rebozo, respiró hondo y levantó la vista al cielo oscuro. Las estrellas comenzaban a aparecer entre las nubes. «Eusebio», susurró, «no sé qué hacer, pero voy a resistir, te lo juro que voy a resistir». El viento del semidesierto sopló otra vez, frío y cortante, pero Soledad ya no tembló. Soledad despertó antes del amanecer, como lo había hecho durante 50 años. El cuerpo no olvida, aunque ya no hubiera fogón que encender ni masa que amasar. Las manos se movían solas buscando trabajo, y los ojos se abrían cuando el cielo todavía estaba oscuro. Se incorporó despacio desde el asiento donde había dormido, sintiendo cómo cada hueso protestaba. La espalda le dolía más que de costumbre. El frío de la noche se le había metido hasta la médula. Tosió, tapándose la boca con el rebozo para no despertar a Tomás, que seguía dormido bajo la cobija, respirando suave. Por la ventana rota del autobús,
Vio cómo el horizonte empezaba a teñirse de naranja. Era un amanecer bonito, de esos que don Eusebio le señalaba cuando salían juntos al campo. «Mira, Sole», le decía, «cuando el cielo se pone así de colorado, es porque Dios está pintando». Soledad cerró los ojos y lo vio claramente, alto, flaco, con ese sombrero de palma que nunca se quitaba y esa sonrisa torcida que la había enamorado cuando tenía 17 años. Don Eusebio no era hombre de muchas palabras, pero las pocas que decía valían. Recordó el día que se casaron en la iglesia del pueblo, ella con un vestido blanco prestado y él con el único traje que tenía, heredado de su padre. El padre Anselmo los había casado un domingo de marzo, con el olor a azahares colándose por las ventanas abiertas. Después hubo mole y arroz en casa de los suegros, música de guitarra y baile hasta la medianoche. «Te prometo, Soledad», le había dicho Eusebio esa noche, tomándole las manos, «que mientras yo viva nunca te va a faltar techo ni comida». Y cumplió. Durante 43 años, Eusebio se levantó antes que el sol para trabajar la parcela. Sembraba maíz, frijol, calabaza. A veces la cosecha era buena, a veces apenas alcanzaba, pero siempre hubo tortillas en el comal y un techo sobre sus cabezas. Nunca se hicieron ricos, pero tampoco pasaron hambre. Tuvieron 2 hijos. Rogelio primero, un niño fuerte y gritón que nació en una noche de tormenta. 3 años después llegó Julián, más callado, más delgado, siempre escondiéndose detrás de las faldas de su mamá. Soledad los crió con manos duras y corazón blando. Les enseñó a rezar, a respetar, a no mentir. Los mandó a la escuela del pueblo, aunque tuvieran que caminar 2 kilómetros bajo el sol. Les hizo el lonche todos los días, un taco de frijoles y una naranja cuando había. Les remendó la ropa hasta que el hilo se deshacía de puro viejo. Cuando Rogelio cumplió 15 años, don Eusebio le enseñó a trabajar la tierra. El muchacho era bueno para eso. Fuerte, terco, aprendió rápido a manejar el arado, a leer el cielo para saber cuándo sembrar, pero también aprendió a querer más. Empezó a hablar de oportunidades, de gente de la ciudad, de negocios. Se juntó con tipos que llegaban al pueblo en camionetas nuevas, con botas de piel y relojes brillantes. Dejó de ir a misa, dejó de saludar a los vecinos. «Ese muchacho se nos está echando a perder», le decía don Eusebio a Soledad por las noches, preocupado, pero ella defendía a su hijo. «Es joven, viejo, ya se le va a pasar». No se le pasó. Rogelio se casó con Marisela, una mujer del pueblo de al lado, bonita pero con ojos duros. Tuvieron su propia casa. Él empezó a manejar más asuntos del ejido, a meter mano en papeles y trámites que don Eusebio no entendía. «Déjame a mí, papá», decía Rogelio. «Esto ya no es como antes, ahora hay que saber moverse». Julián, en cambio, se quedó más cerca. Se casó con Juliana, una muchacha tranquila del pueblo, y tuvieron a Tomás. Vivían en un cuartito junto a la casa principal. Julián ayudaba en la parcela, pero nunca tuvo el carácter de su hermano. Era bueno, pero débil, de esos que dicen sí a todo con tal de no hacer olas. Y entonces don Eusebio enfermó. Fue cosa de meses, una tos que empezó leve y se fue haciendo cada vez peor. Los pulmones llenos de agua. El doctor del centro de salud dijo que ya no había nada que hacer. Don Eusebio murió un martes de noviembre, acostado en su cama, con la mano de Soledad apretándole la suya. Sus últimas palabras fueron: «No dejes que Rogelio se salga con la suya, Sole. Ese muchacho trae algo entre manos». Pero ella no entendió. Estaba demasiado ocupada llorando. Después del entierro, todo cambió. Rogelio tomó control de la casa, de las tierras, de todo. Empezó a hablar de reorganizar las parcelas, de vender a gente que sí sabe invertir. Soledad vivió los siguientes meses como una sombra en su propia casa. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a Tomás, pero ya no mandaba, ya no decidía.
Marisela la trataba como sirvienta, le pedía las cosas sin decir por favor ni gracias, le gritaba si la comida no estaba lista a tiempo, le decía que ya estaba vieja y que ya no servía para nada, y Soledad aguantaba, porque era su casa, porque eran sus hijos, porque no tenía a dónde más ir, hasta ese día de febrero en que Rogelio la empujó fuera del portón. Ahora, sentada en los escalones del autobús, mientras el sol terminaba de salir, Soledad entendió algo que antes no había querido ver. Rogelio no la había corrido por molestia. La había corrido porque estorbaba en sus planes, porque mientras ella estuviera ahí, había alguien que hacía preguntas, alguien que recordaba cómo eran las cosas antes. Un ruido la sacó de sus pensamientos. Tomás se había despertado y la miraba con ojos grandes desde adentro del autobús. «Ya amaneció, abuelita. Ya, mijo, ven, te voy a hacer un tecito. No tenía té». Apenas le quedaban unos frijoles y media bolsa de tortillas duras, pero improvisó. Calentó agua en una lata sobre el fogón de piedras y le echó unas hierbas que arrancó cerca del baldío. Tomás bebió el agua caliente sin quejarse, aunque sabía amarga. «Vamos a quedarnos aquí para siempre, Abu». Soledad lo miró. El niño tenía tierra en la cara y el pelo despeinado, pero sus ojos eran limpios, confiados. «No sé, mijo, pero mientras estemos aquí, vamos a estar bien. Sale, sale». Pasaron la mañana arreglando el autobús. Soledad usó costales viejos que encontró tirados cerca del camino para tapar los huecos más grandes de las ventanas. Amarró una sábana raída que traía en la bolsa para hacer una cortina, y que el viento no entrara tan feo. Barrió otra vez, juntó las ramas y la basura en un montón afuera. Tomás le ayudaba como podía, cargando piedras, alcanzándole cosas. Cantaba bajito canciones que había aprendido en la escuela a media mañana. Escucharon pasos. Soledad se puso tensa. Pensó que era Rogelio viniendo a terminar lo que había empezado. Pero no. Era doña Petra, una mujer gorda y morena, con delantal floreado y rebozo negro. Vendedora del mercado, vecina de toda la vida, traía una canasta en el brazo. «Buenos días, doña Sole», saludó con voz suave. «Buenos días, Petra». La mujer miró alrededor, el autobús destruido, el fogón de piedras, la pobreza de todo. No dijo nada, no hizo preguntas, solo dejó la canasta en el suelo. «Le traje un poco de leña y sal y unas naranjas para el niño». Soledad sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No tenía que molestarse. «No es molestia, señora. Nomás vine porque me pareció que le podía hacer falta». Se quedaron calladas un momento. Doña Petra le puso una mano en el hombro a Soledad. «Si necesita algo, búsqueme en el mercado. Y rece, doña Sole, rece mucho». Y se fue. Soledad miró la canasta. La leña, la sal, las naranjas, y por primera vez en días sintió algo parecido a la esperanza. Esa tarde, cuando Tomás se durmió la siesta, Soledad se sentó afuera del autobús con el rosario de don Eusebio entre las manos. Rezó despacio, moviendo las cuentas gastadas entre los dedos, y le pidió a Dios fuerzas para resistir. El martes siguiente, Soledad tuvo que ir al pueblo. No quería. Prefería quedarse escondida en el autobús, invisible, lejos de las miradas y los chismes. Pero no tenía de otra. Se le habían acabado los frijoles y las tortillas que le quedaban estaban tan duras que ni remojándolas en agua se ablandaban. Necesitaba dinero, y la única forma de conseguirlo era vendiendo algo en el mercado. Se levantó antes del alba, cuando el cielo todavía estaba negro. Con la leña que le había traído doña Petra y la poca harina que le quedaba, amasó tortillas. Las manos le dolían por el frío, pero trabajó rápido, haciendo las gorditas chiquitas para que rindiera más la masa. Tomás la miraba desde el asiento del autobús, envuelto en la cobija. «¿A dónde vas, Abú?» «Al pueblo, mijo, a vender estas tortillas. Tú te quedas aquí y no salgas. ¿Me oyes?» «¿Y si viene alguien?» Soledad se quedó callada un momento.
Pensó en Rogelio, en Marisela, en la posibilidad de que vinieran a molestar al niño mientras ella no estaba. Si viene alguien, te escondes atrás del autobús y no haces ruido. Yo regreso pronto. Tomás asintió, aunque el miedo se le notaba en los ojos. Soledad caminó hacia el pueblo con un canasto en el brazo y el rebozo bien apretado contra el pecho. El camino de tierra estaba seco y polvoroso. El sol apenas empezaba a salir y ya picaba en la piel. La tos le vino otra vez, fuerte, y tuvo que detenerse un momento para recuperar el aire. Llegó al mercado cuando las vendedoras estaban acomodando sus puestos. Olía a cilantro fresco, a masa recién hecha, a carbón encendido. Las mujeres platicaban entre ellas, riendo, contando chismes mientras extendían sus manteles sobre las mesas. Cuando vieron a Soledad, algunas se callaron, otras voltearon para otro lado. Soledad sintió el peso de las miradas sobre ella como piedras. Sabía lo que estaban pensando. Sabía que ya todos se habían enterado. Doña Sole, la que corrieron de su casa, la que ahora vive en un autobús viejo, pobre vieja. Buscó un rincón cerca de la entrada del mercado y acomodó su canasto en el suelo. Extendió un trapo limpio y puso encima las tortillas, ordenaditas, tratando de que se vieran apetitosas. «Tortillas calientitas», gritó con voz que intentaba sonar firme. A buen precio. Pasó una hora, nadie se acercó. Las mujeres compraban en otros puestos, pasaban cerca de ella, veían las tortillas y seguían de largo. Algunas la miraban con lástima, otras con desprecio. Don Chuy, el del puesto de verduras, le dijo en voz baja: «Se ve que están buenas, doña Sole, pero ya sabe cómo es la gente. Cuando alguien cae, todos le huyen como si fuera contagioso». Soledad no respondió, solo asintió y siguió esperando. Cuando el sol ya estaba alto, apareció doña Petra. Venía con su delantal floreado y una bolsa de mandado en cada mano. Se acercó directo al rincón de Soledad. «¿A cómo las tortillas, señora?» «A 5 pesos el kilo». «Me llevo 2 kilos». Soledad le envolvió las tortillas en papel periódico. Doña Petra le pagó con un billete arrugado y se quedó ahí parada un momento, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. «Doña Sole, ¿puedo hablar con usted un momento?» «Dígame». Petra se agachó un poco para que su voz no se oyera lejos. «Ando oyendo cosas, señora, cosas del ejido, de su hijo Rogelio». Soledad sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué cosas?» «Dicen que anda metido en negocios raros, que está hablando con gente de fuera para vender tierras. Tierras del ejido, ¿me entiende? Tierras que no son solo de él». «¿Quién dice eso?» «Mi compadre trabaja con el comisario y dice que Rogelio ha ido varias veces a la oficina con unos tipos de traje, gente que no es de aquí. Dicen que quieren comprar terrenos para poner no sé qué negocio, hoteles o algo así». Soledad apretó los puños. Empezaba a entender, por eso la había corrido, por eso el apuro, por eso la mentira del baldío como herencia. ¿Y el comisario qué dice? Pues el comisario es medio mañoso, ya sabe. Si hay dinero de por medio, se hace de la vista gorda. Pero mi compadre dice que algunos papeles no cuadran, que hay firmas que no se ven bien. Soledad tragó saliva. «Gracias por decirme, Petra. Nomás tenga cuidado, señora. Su hijo anda muy alzado y cuando la gente trae dinero en la cabeza es capaz de cualquier cosa». Doña Petra se fue. Soledad se quedó ahí, temblando con las palabras dándole vueltas en la cabeza. Firmas que no cuadraban, negocios raros, gente de fuera. Don Eusebio tenía razón. Rogelio traía algo entre manos. El resto de la mañana vendió solo 2 kilos más de tortillas. Con eso junto, apenas 50 pesos, suficiente para comprar un poco de arroz, frijol y azúcar, nada más. Cuando iba de regreso al baldío, cargando la bolsa del mandado, escuchó voces detrás de ella. Se volteó, era don Refugio, el herrero del pueblo, platicando con otro señor en la esquina. Cuando la vieron, bajaron la voz, pero Soledad alcanzó a oír:
Pobrecita, vivir en ese autobús a su edad. Pues sí, pero ¿qué quieres? Los hijos de ahora ya no son como antes. Rogelio siempre fue medio cabrón desde chiquillo y dicen que anda vendiendo lo que no es suyo. Soledad apretó el paso. No quería oír más, no quería que la vieran llorar. Llegó al autobús cuando ya era mediodía. Tomás estaba sentado afuera, tirando piedritas a una lata. «Ya llegaste, Abu, ya». «Mijo, ¿todo bien?» «Sí, nadie vino». Esa tarde, mientras cocinaba el arroz en el fogón, Soledad no dejaba de pensar en lo que le había dicho doña Petra. Firmas chuecas, papeles raros, venta ilegal de tierras. Si eso era cierto, significaba que don Eusebio no solo había dejado la casa y la parcela, significaba que Rogelio estaba haciendo trampa, estaba robando. Pero ¿cómo demostrarlo? Ella no sabía de leyes ni de papeles, apenas sabía leer. ¿Qué podía hacer una vieja ignorante contra un hijo que ya tenía todo el poder? Esa noche, después de que Tomás se durmió, Soledad salió del autobús y se sentó en el suelo. Mirando las estrellas, el viento soplaba suave, arrastrando el olor a tierra seca. «Eusebio», susurró, «si de verdad me estás cuidando desde allá arriba, dame una señal, dime qué hacer, porque yo sola no puedo». El viento sopló más fuerte, moviendo las ramas de los árboles pelones, y entonces pasó algo extraño. Un papel viejo, arrugado, voló desde algún lugar y fue a parar a sus pies. Soledad lo recogió. Estaba sucio y casi ilegible, pero alcanzaba a verse un sello de elegido. Lo miró con atención. No entendía qué decía, pero algo le llamó la atención. Había una fecha y un nombre, el nombre de don Eusebio. Se levantó despacio, con el papel temblando en sus manos. ¿De dónde había salido eso? Miró alrededor. No había nada más que viento y oscuridad. Pero algo en su pecho le dijo que eso no era casualidad, que tal vez don Eusebio sí le estaba mandando una señal. Guardó el papel entre las páginas del rosario y entró al autobús. No sabía qué significaba todavía, pero sabía que algo estaba por revelarse y que tenía que estar lista. Llovió esa noche, no mucho, apenas una llovizna ligera que mojó la tierra sin empaparla, pero fue suficiente para que el aire oliera distinto, más fresco, más limpio. Soledad se despertó con el sonido de las gotas golpeando el techo de lámina del autobús. Un repiqueteo suave que casi parecía música. Tomás seguía dormido. Acurrucado bajo la cobija con la boca abierta, Soledad se levantó con cuidado para no despertarlo y miró por la ventana rota. Afuera, todo estaba gris. El amanecer apenas se asomaba entre las nubes bajas. Agarró una tina vieja que había encontrado tirada cerca del baldío y la puso afuera para juntar el agua de lluvia. Cada gota contaba. Luego volvió a entrar y decidió barrer otra vez el piso del autobús. La tierra se metía por todos lados y había que estar barriendo diario si no querían vivir como animales. Estaba barriendo cerca de los asientos de atrás cuando escuchó un ruido extraño, un golpe hueco, como si debajo del piso hubiera un espacio vacío. Se detuvo. Golpeó otra vez con el palo de la escoba, otra vez el mismo sonido, hueco, diferente al resto del suelo. Se agachó, ignorando el dolor en las rodillas, y pasó la mano por las tablas del piso. Estaban sucias, carcomidas, pero una de ellas se sentía floja, se movía un poquito cuando la presionaba. «Tomás», llamó en voz baja, «mijo, despierta». El niño abrió los ojos, confundido. «¿Qué pasó, Abu? Ven, ayúdame con esto». Tomás se acercó, todavía tallándose los ojos. Soledad señaló la tabla suelta. «Creo que aquí hay algo. Métele los dedos en esta rendija». El niño, con sus manos pequeñas, logró meter los dedos en el espacio entre las tablas. Jaló, la madera crujió, pero no cedió. «Más fuerte, mijo». Tomás jaló otra vez, con toda su fuerza. La tabla se levantó de golpe, levantando una nube de polvo. Debajo había un hueco, un compartimiento oculto. Soledad sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué es eso?».
preguntó Tomás, con los ojos muy abiertos. Dentro del hueco había algo envuelto en una tela encerada, amarrada con un mecate de ixtle. Estaba sucio, cubierto de telaraña y polvo de años. Soledad lo sacó con manos temblorosas. Era pesado. Lo puso sobre uno de los asientos y comenzó a desatar el mecate. Los nudos estaban duros, apretados por el tiempo y la humedad. Tardó varios minutos en aflojarlos. Cuando por fin desenvolvió la tela, apareció una caja metálica, oxidada, vieja, con un candado antiguo que estaba casi comido por el óxido. «Ábela, Abú», susurró Tomás, emocionado. Soledad buscó alguna llave, pero no había ninguna. El candado estaba cerrado. Pensó en dejarlo así, en guardarlo, pero algo en su pecho le decía que no podía esperar, que lo que fuera que estuviera dentro de esa caja era importante. Salió del autobús y buscó una piedra grande, regresó y golpeó el candado con todas sus fuerzas. Una vez, dos, tres. El metal oxidado se quebró al cuarto golpe, abrió la tapa despacio. Dentro había papeles, documentos doblados con cuidado, algunos amarillentos por el tiempo. Había también una libreta pequeña con las pastas de cuero gastadas. Soledad sacó los papeles con dedos temblorosos. No entendía bien las letras, pero reconoció los sellos, sellos oficiales, del ejido, de la oficina del comisario. Había certificados. Uno tenía el nombre de don Eusebio escrito con tinta negra. Otro tenía fechas y números que ella no comprendía del todo. Había también recibos de pagos, firmas, muchas firmas. Pero lo que más le llamó la atención fue la libreta. La abrió con cuidado. Las hojas estaban quebradizas. Y ahí, en la primera página, reconoció la letra de su esposo. Esa letra torpe y grande que don Eusebio hacía cuando escribía, porque apenas había ido 3 años a la escuela. Comenzó a leer despacio, moviendo los labios, juntando las sílabas. «Si alguien encuentra esto, que sea Soledad, nadie más». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Era la voz de Eusebio, su voz escrita como si estuviera ahí, hablándole desde el otro lado. Siguió leyendo. «Soledad, si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy. Perdóname por no haberte dicho nada en vida, pero tenía miedo de que Rogelio se enterara». El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. «Rogelio me presionó los últimos meses. Quería que firmara papeles. Decía que era para proteger la herencia. Pero yo desconfié. Un día lo vi con unos tipos de traje. Hablaban de vender la parcela, de vender todo. Le dije que no, que esas tierras eran para ustedes, para Julián, para Tomás. Pero él se enojó. Me gritó. Me dijo que yo ya estaba viejo y que no entendía cómo funcionaban las cosas ahora. Soledad tuvo que detenerse. La voz se le quebró. Tomás la miraba preocupado. «¿Qué dice, Abu?» «Espérate, mijo. Déjame terminar». Respiró hondo y siguió leyendo. «Después de eso, empecé a guardar copias de todo. De los certificados, de los pagos, del testamento que hice ante el comisario. Rogelio no sabe que existen estas copias. Yo las escondí aquí, en el autobús que compré hace años. Nadie viene aquí, nadie lo usa. Es el lugar más seguro». Soledad volteó a ver los papeles que estaban dentro de la caja. Empezaba a entender. El baldío donde está el autobús no es basura, Soledad, es la clave. Ese terreno tiene el acceso al agua de riego. Sin ese terreno, la parcela grande no vale nada. Yo lo dejé a tu nombre en el testamento. A tu nombre, no al de Rogelio. Él no lo sabe. O si lo sabe, va a tratar de ocultarlo». Las manos le temblaban tanto que casi se le cayó la libreta. «Si me pasa algo, no confíes en Rogelio. Usa estos papeles, búscate un abogado, habla con el comisario. No dejes que te quite lo que es tuyo, lo que es de Tomás. Perdóname por no haber sido más fuerte en vida, pero al menos te dejo esto. Es tuyo, Soledad, todo es tuyo». La última línea estaba escrita con letra más temblorosa, como si don Eusebio hubiera estado muy enfermo cuando la escribió. «Te amo, siempre te amé, perdóname».
Soledad cerró la libreta y se quedó sentada, quieta, con las lágrimas rodándole por las mejillas. No podía hablar, no podía moverse. Tomás se acercó y le tocó el brazo. «¿Abu? ¿Estás bien?». Ella asintió. Aunque no estaba bien, estaba rota, pero también estaba furiosa y también estaba esperanzada. Don Eusebio la había protegido, incluso después de muerto. La había protegido, le había dejado armas, pruebas, ¿verdad? Revisó los demás papeles. Había un testamento oficial, con el sello del comisario y la firma de 2 testigos. En ese testamento, don Eusebio dejaba la casa y la parcela a ser administradas por Soledad Hernández, viuda de Mendoza, como usufructuaria vitalicia, con derecho a heredar posteriormente a sus hijos según ella lo determine. Había también recibos de una deuda que don Eusebio había pagado en secreto para proteger la parcela de un embargo. Recibos que Rogelio nunca mencionó. Y había copias de certificados del ejido que mostraban claramente que el baldío era en realidad el terreno con el derecho de agua, el terreno más importante de todos. Soledad entendió todo de golpe. Rogelio la había engañado, la había corrido de la casa haciéndole creer que no tenía derechos, que solo le tocaba un resto miserable. Pero la verdad era que ella era la dueña legítima, ella tenía el testamento, ella tenía el terreno clave, y Rogelio no sabía que ella lo sabía. Se levantó despacio, guardando los papeles otra vez en la caja. Los envolvió con cuidado en la tela encerada y los escondió en un lugar diferente, debajo de unos costales en la parte de atrás del autobús. «Tomás, esto que viste aquí, no se lo digas a nadie. ¿Me entiendes? A nadie. Ni a mi mamá. A nadie, mijo. Es un secreto muy importante». El niño asintió, muy serio. Soledad salió del autobús y se quedó parada bajo la llovizna, con la cara levantada hacia el cielo gris. «Gracias, Eusebio», susurró. «Gracias, viejo». Ahora sabía la verdad, pero también sabía que la verdad era peligrosa y que Rogelio no iba a dejarla en paz cuando se enterara. Soledad no durmió esa noche. Se quedó despierta, sentada en los escalones del autobús, con el rosario entre las manos y la mente dándole vueltas a todo lo que había descubierto. Los papeles estaban escondidos debajo de los costales, pero ella los sentía como si los estuviera cargando en el pecho. Pesados, peligrosos, valiosos. ¿Qué debía hacer ahora? Podía guardar silencio, esconder los documentos y seguir viviendo en el autobús como si nada. Rogelio nunca sabría que ella tenía pruebas. Podría vivir tranquila, invisible, sin problemas. Pero eso significaría dejar que su hijo se saliera con la suya, dejar que vendiera lo que no era suyo, dejar que la mentira ganara, y Soledad estaba cansada de callar. Al amanecer, cuando Tomás todavía dormía, tomó una decisión. Fue hasta el pueblo caminando rápido, con el rebozo bien apretado y el corazón latiéndole fuerte. Necesitaba consejo, necesitaba a alguien en quien confiar. Llegó al mercado cuando apenas estaban abriendo los puestos. Buscó con la mirada hasta que encontró a doña Petra acomodando sus verduras. «Buenos días, Petra». La mujer levantó la vista sorprendida. «Doña Sole, ¿qué hace aquí tan temprano?». Soledad se acercó y bajó la voz. «Necesito hablar con usted, a solas». Doña Petra vio algo en los ojos de Soledad que la hizo dejar las verduras de inmediato. Le hizo una seña para que la siguiera detrás del puesto, donde nadie pudiera oírlas. «¿Qué pasó?». Soledad respiró hondo. «Encontré algo que dejó mi esposo escondido. Papeles, documentos del ejido y una carta donde dice que Rogelio anda en cosas chuecas». Petra abrió los ojos grandes. «¿Tiene esos papeles?». «Sí, los tengo escondidos, pero no sé qué hacer con ellos. Yo no entiendo de leyes ni de esas cosas. Necesito ayuda». Doña Petra se quedó pensando un momento, mordiéndose el labio. «Tiene que hablar con el padre Esteban. Él sabe de estas cosas y es de confianza».
No va a andar regando el chisme. El padre: sí, señora, él le puede decir qué hacer, y si hace falta, él conoce gente, abogados, gente que puede ayudarla. Soledad asintió, tenía sentido. El padre Esteban era un hombre bueno, había casado a sus hijos, había enterrado a don Eusebio. Si había alguien en quien podía confiar, era él. ¿Me acompaña? Claro que sí, déjeme cerrar aquí y nos vamos. Las dos caminaron juntas hacia la iglesia. El sol ya estaba subiendo y el calor empezaba a apretar. Soledad sentía las piernas pesadas, la tos amenazando con salir otra vez, pero siguió caminando. La iglesia estaba abierta. Entraron por la puerta lateral y encontraron al padre Esteban barriendo el pasillo central. Era un hombre flaco, de unos 60 años, con lentes gruesos y una calva brillante. «Buenos días, padre», saludó Petra. El sacerdote levantó la vista y sonrió. «Buenos días, hijas. ¿Qué las trae por aquí tan temprano? Doña Sole necesita hablar con usted. Es importante». El padre dejó la escoba recargada contra una banca y les hizo señas de que se sentaran. «Dígame, doña Soledad, ¿qué puedo hacer por usted?» Soledad le contó todo, le habló del abandono, de cómo Rogelio la había corrido, del autobús, de los papeles que había encontrado escondidos, de la carta de don Eusebio, de las sospechas de fraude. El padre Esteban escuchó en silencio, sin interrumpir, con las manos juntas sobre el regazo. Cuando Soledad terminó, se quedó callado un momento largo. ¿Tiene esos documentos con usted? No, los dejé escondidos, pero puedo traerlos. Tráigalos mañana. Y también voy a llamar al comisario del ejido y a un abogado que conozco, un hombre de bien, si lo que usted dice es verdad. Doña Sole, esto es grave, muy grave. Tengo miedo, padre, miedo de lo que pueda hacer Rogelio cuando se entere. El sacerdote le puso una mano en el hombro. El miedo es normal, hija, pero la verdad siempre tiene que salir, y usted no está sola. Vamos a ayudarla. Soledad sintió que se le aflojaba algo en el pecho. Por primera vez en semanas, sintió que no estaba peleando sola. Regresó al autobús al mediodía. Tomás estaba afuera, jugando con unas piedras. ¿Dónde andabas, Abú? Arreglando cosas, mijo, cosas importantes. Esa tarde, cuando el sol empezaba a bajar, Soledad escuchó pasos acercándose al baldío. Se puso tensa. Tomás también los oyó y se metió corriendo al autobús. Era Rogelio. Venía solo, con las manos en los bolsillos y una sonrisa en la cara, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Buenas tardes, mamá». Soledad se quedó parada frente al autobús, con los brazos cruzados. «¿Qué quieres? Vine a ver cómo estás, a ver si necesitas algo». La voz le salía dulce, melosa, pero Soledad ya no era la misma mujer de antes, ya no se dejaba engañar. «Estoy bien, no necesito nada tuyo». Rogelio se acercó más, mirando alrededor, vio el fogón de piedras, las cobijas colgadas, el autobús destruido. «Esto no es vida para ti». «Mamá, deberías regresar a la casa, te perdonamos, Marisela ya no está enojada». «No quiero regresar». «No seas terca, aquí te vas a morir de frío o de hambre. ¿Eso quieres?» Soledad lo miró directo a los ojos. «Prefiero morirme aquí con dignidad que vivir en tu casa como tu sirvienta». La sonrisa de Rogelio desapareció. La cara se le puso dura. «Mira, mamá, vine de buena gana, pero si quieres ponerte en ese plan, allá tú. ¿Qué es lo que realmente quieres, Rogelio?» «Quiero arreglar las cosas. Hay unos papeles que necesito que firmes, del terreno, nomás es pura formalidad, para que todo quede legal». Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. «¿Qué papeles?» «De la parcela, para transferirla a mi nombre. Es lo que mi papá hubiera querido». Soledad sintió que la rabia le subía por el pecho como fuego. «Tu papá no hubiera querido que me sacaras de mi casa a empujones. Eso fue un malentendido. Tu papá no hubiera querido que me dejaras vivir en un autobús destruido.
Mamá, por favor, ¿y tu papá no hubiera querido que le robaras a tu propia familia? Rogelio se quedó callado. La máscara de hijo preocupado se le cayó por completo. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Ten cuidado con lo que dices, vieja. ¿O qué? ¿Me vas a correr otra vez? Ya no tienes de dónde correrme. Rogelio se acercó más, amenazante. No sé qué te anda diciendo la gente del pueblo, pero te conviene no andar de habladora. Yo no hablo lo que no sé. Firma los papeles, mamá. No me hagas las cosas difíciles. No voy a firmar nada. La cara de Rogelio se puso roja de coraje. Vas a firmar, aunque sea a la fuerza. Inténtalo. Rogelio dio un paso hacia ella con la mano levantada, pero antes de que pudiera tocarla, Tomás salió corriendo del autobús y se puso entre los dos. No le pegues a mi abuela. El niño tenía los puños apretados y los ojos llenos de lágrimas, pero no se movió. Rogelio se detuvo, miró a Tomás, luego miró a Soledad. Esto no se va a quedar así, dijo con voz baja, peligrosa. Vas a arrepentirte. Se dio la vuelta y se fue caminando rápido, levantando polvo con las botas. Soledad abrazó a Tomás, temblando. Ya pasó, mijo, ya pasó. Pero sabía que no había pasado. Sabía que Rogelio iba a volver. Y que la próxima vez no vendría solo. Esa noche, Soledad dividió los documentos, dejó algunas copias escondidas en el autobús y otras las guardó en una bolsa que le dio a doña Petra al día siguiente. Si me pasa algo, le dijo, entréguele esto al padre Esteban. No le va a pasar nada, doña Sole. No más por si acaso, la noticia de la visita de Rogelio corrió por el pueblo como pólvora, y todos sabían que la tormenta apenas estaba comenzando. El sol se había metido hacía rato cuando Soledad escuchó el primer ruido. Estaba sentada dentro del autobús, remendando una camisa de Tomás a la luz de una vela, cuando oyó pasos, muchos pasos, pisadas pesadas sobre la tierra seca. Se quedó quieta, con la aguja suspendida en el aire. Tomás estaba acostado en el asiento de atrás, todavía despierto, mirando las sombras que la vela proyectaba en el techo. Abu, ¿oíste eso? Shh, no hagas ruido. Los pasos se acercaban. Soledad apagó la vela de un soplido. La oscuridad los tragó completos. Afuera, voces, voces de hombres. Es aquí, el autobús ese. ¿Estás seguro de que está sola? Sola con el escuincle nomás. Soledad reconoció una de las voces. Era Rogelio. Sintió que el miedo le apretaba la garganta, pero se obligó a mantenerse calmada. Tomás se había levantado del asiento y gateaba hacia ella en la oscuridad, temblando. Abu, tengo miedo. Ven acá, mijo, quédate calladito. Lo abrazó contra su pecho y se quedaron los dos agachados entre los asientos, respirando bajito. Afuera, las voces seguían. ¿Qué quieres que hagamos, jefe? Primero hablamos. Si no quiere entrar en razón, la sacamos a la fuerza. Soledad apretó más fuerte a Tomás. Sintió que el niño sollozaba en silencio contra su pecho. Los pasos rodearon el autobús. Eran varios, 3, 4 hombres tal vez. Soledad escuchó cómo probaban la puerta, cómo golpeaban las láminas del costado. «Mamá», gritó Rogelio, «sé que estás ahí, sal, necesitamos hablar». Soledad no respondió. «Mamá, no me hagas perder la paciencia, sal de una buena vez». «Silencio», Rogelio maldijo en voz baja. «Rómpanle una ventana, a ver si así sale». Se escuchó un golpe, vidrios quebrándose. Soledad se encogió. Cubriendo a Tomás con su cuerpo, alguien metió una mano por la ventana rota, tanteando en la oscuridad. «Aquí no veo nada, está muy oscuro». «Prendan un cerillo». La luz amarillenta de un cerillo iluminó el interior del autobús. Soledad alcanzó a ver las sombras de los hombres afuera, recortadas contra el cielo estrellado. Uno de ellos era Rogelio, los otros eran desconocidos, hombres grandes, con sombreros y pañuelos cubriéndoles la cara. El cerillo se apagó. «¿Qué hacemos?» «Entren, sáquenla». Soledad sintió pánico.
No podía dejar que se llevaran a Tomás, no podía dejar que encontraran los documentos. Los hombres empezaron a forcejear con la puerta del autobús. La bisagra oxidada chirrió, la puerta cedió. En ese momento se escucharon gritos a lo lejos. «¡Déjenla en paz! Están molestando a doña Sole», luces, linternas acercándose por el camino, voces de mujeres, voces conocidas. Era doña Petra y venía con otras mujeres del pueblo. Rogelio maldijo otra vez. «¡Vámonos, rápido!». Los hombres se alejaron corriendo entre la oscuridad. Soledad escuchó sus pasos perdiéndose en dirección opuesta al pueblo. Las luces se acercaron. Doña Petra llegó casi corriendo, con el delantal todavía puesto y una linterna en la mano. Con ella venían doña Carmen, doña Luisa y otras 3 mujeres más. «Doña Sole, está bien». Soledad salió del autobús con Tomás agarrado de su mano. Estaba temblando, pero se mantuvo firme. «Estamos bien, nos asustaron, pero estamos bien. Vi cuando pasaban esos tipos rumbo para acá», dijo Petra jadeando. «Y me dio mala espina. Vine corriendo y le avisé a las comadres». «Menos mal que llegaron». Doña Carmen, una señora grande con el pelo recogido en chongo, se acercó y le puso una mano en el hombro a Soledad. «Esos hombres eran de Rogelio, ¿verdad?». Soledad asintió. «Mi propio hijo. Vinieron a asustarme, a sacarme». Las mujeres se miraron entre ellas. Había rabia en sus caras. «Esto no puede seguir así», dijo doña Luisa. «Tiene que denunciarlo. Voy a hacerlo. Mañana voy a hablar con el padre Esteban y con el comisario». «Nosotras vamos con usted», afirmó Petra. «No va a ir sola». «Gracias. Gracias a todas». Las mujeres se quedaron un rato más, haciendo guardia alrededor del autobús. Prendieron una fogata con la leña que había y se sentaron en círculo, platicando bajito, vigilando el camino. Tomás por fin se quedó dormido, agotado del miedo. Soledad lo cubrió con la cobija y salió a sentarse junto a la fogata con las mujeres. «¿Qué es lo que tanto quiere Rogelio?», preguntó doña Carmen. «Digo, ya la corrió de la casa. ¿Qué más quiere?». Soledad dudó un momento, pero estas mujeres habían venido a defenderla, se habían arriesgado por ella, merecían saber la verdad. «Quiere que le firme unos papeles de las tierras, pero yo encontré documentos que dejó don Eusebio escondidos. Y esos documentos prueban que Rogelio está tratando de vender lo que no es suyo». Las mujeres se quedaron calladas. «¿Tiene esos papeles?», preguntó Petra. «Sí, los tengo bien escondidos». «Pues cuídelos como oro, doña Sole. Esos papeles son su protección». Doña Luisa echó más leña al fuego. «Mi difunto esposo siempre decía que cuando un hijo le falta al respeto a su madre, es porque el diablo ya le metió mano al corazón. Rogelio no siempre fue así», dijo Soledad con voz cansada. «De niño era bueno, trabajador, no sé qué le pasó». «La ambición le pasó», respondió doña Carmen. «La maldita ambición. He visto a muchos hombres buenos volverse víboras por el dinero». Se quedaron en silencio un rato, viendo cómo las llamas bailaban. «¿Y su otro hijo?», preguntó Petra. «Julián no hace nada». Soledad suspiró. «Julián tiene miedo de Rogelio, siempre lo ha tenido. Desde chiquillos, Rogelio lo mandoneaba y él obedecía, y ahora es igual. Julián sabe que lo que están haciendo está mal, pero no se atreve a pararse contra su hermano. Cobarde, sí, cobarde». Doña Petra le sirvió un poco de café que había traído en un termo. «Mañana vamos con el padre y con el comisario y vamos a arreglar esto de una vez por todas». Las mujeres se fueron cuando el cielo empezó a aclararse. Doña Petra fue la última en irse. «Si vuelven esta noche, grite, yo vivo cerca, la voy a oír». «Gracias, Petra. No sé cómo pagarle todo esto». «No tiene que pagarme nada, señora. Las mujeres nos tenemos que cuidar entre nosotras. Los hombres nomás cuidan sus intereses. Nosotras cuidamos la familia». Cuando se quedaron solas, Soledad revisó los escondites donde había guardado los documentos. Seguían ahí,
intactos, pero sabía que Rogelio no se iba a dar por vencido y sabía que la próxima vez vendría preparado. Esa tarde, cuando Tomás estaba jugando afuera, Soledad dividió los papeles en 3 partes. Una la dejó en el autobús, escondida en un lugar nuevo. Otra la envolvió en una bolsa de plástico y la enterró cerca de un árbol pelón. Marcando el lugar con una piedra blanca, la tercera se la dio a doña Petra cuando fue al pueblo. Si me pasa algo, entregue esto al padre Esteban. No le va a pasar nada. Por si acaso, al caer la noche, Soledad no prendió fogata. Se quedó dentro del autobús, con Tomás dormido a su lado, escuchando cada ruido de la oscuridad. Pensó en Rogelio, en cómo había sido de niño, en cómo lo había arrullado cuando lloraba, en cómo le había enseñado a rezar, en qué momento había perdido a ese niño, en qué momento su hijo se había convertido en su enemigo. Apretó el rosario de don Eusebio entre las manos y rezó bajito, pidiendo protección, pidiendo fuerza, pidiendo que la verdad saliera a la luz antes de que fuera demasiado tarde. Afuera, el viento del desierto soplaba entre los árboles pelones y a lo lejos se escuchó el aullido de un coyote. El padre Esteban llegó al autobús al día siguiente temprano, acompañado de don Nabor, el comisario del ejido, y un señor delgado con lentes y maletín que se presentó como el licenciado Fuentes. Soledad los estaba esperando afuera, con Tomás pegado a su falda. Había barrido el área alrededor del autobús y puesto unas piedras planas para que se sentaran. «Buenos días, doña Soledad», saludó el padre. «Buenos días». «Padre, gracias por venir». El comisario era un hombre moreno, bajito, con bigote grueso y sombrero de palma. Miró el autobús destruido y silbó bajito. «Chingao, perdón, padre, pero esto sí que es vivir en la mera miseria. Es lo que me tocó», dijo Soledad sin amargura. El licenciado Fuentes abrió su maletín y sacó una libreta y una pluma. «Doña Soledad, el padre Esteban me contó su situación, pero necesito que me cuente todo usted misma, desde el principio, con detalles». Se sentaron en las piedras. Soledad les contó todo otra vez: el abandono, el autobús como herencia, los documentos que había encontrado escondidos, la carta de don Eusebio, las amenazas de Rogelio, el intento de la noche anterior de sacarla a la fuerza. El licenciado tomaba notas sin levantar la vista. El comisario se jalaba el bigote, nervioso. El padre escuchaba con las manos juntas. Cuando Soledad terminó, hubo un silencio largo. «¿Tiene los documentos?», preguntó el licenciado. «Sí, los tengo». Soledad entró al autobús y sacó la caja de metal, la puso sobre una piedra plana y la abrió. Sacó los papeles uno por uno: el testamento, los certificados del ejido, los recibos de pago, la libreta con la letra de don Eusebio. El comisario tomó los certificados y los revisó con cuidado. Su cara se fue poniendo pálida. «Estos sellos son legítimos», murmuró. «Estos son documentos oficiales del ejido». El licenciado revisó el testamento. Lo leyó despacio, moviendo los labios. «Esto está firmado ante usted, don Nabor, con 2 testigos. Tiene fecha y sellos. Es completamente válido». Yo no recuerdo haber estado en este trámite», dijo el comisario sudando. «Su firma está aquí». Don Nabor tomó el papel y lo miró de cerca. Se puso más pálido todavía. Esa no es mi firma». «Silencio». «¿Cómo que no es su firma?», preguntó el padre. «Digo, se parece, pero yo no firmé esto. Y el sello». «El sello es viejo. Es del sello que se perdió hace 2 años». El licenciado se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. «Entonces, lo que tenemos aquí es falsificación de documentos, falsificación de firma de autoridad, uso indebido de sellos oficiales. Esto es muy grave. ¿Quién pudo haber hecho eso?», preguntó el padre. Todos voltearon a ver a Soledad. «Rogelio», dijo ella. «Rogelio tiene acceso a la oficina del ejido, maneja papeles, hace trámites.
Pudo haber usado el sello antes de que se perdiera. El comisario se veía enfermo. Si esto sale, me van a acusar a mí también. Van a decir que estuve confabulado. ¿Y estuvo? Preguntó el licenciado con voz dura. No, yo no sabía nada de esto. Pues va a tener que demostrarlo. Don Nabor se pasó la mano por la cara, desesperado. Rogelio me dijo que necesitaba unos papeles, que eran trámites normales. Yo confié, dejé que usara la oficina, pero nunca vi que falsificara nada. Eso lo tendrá que explicar ante las autoridades, dijo el licenciado. Pero por ahora, lo importante es proteger a doña Soledad y recuperar lo que le corresponde legalmente. El padre Esteban se levantó. Hay que convocar una asamblea ejidal extraordinaria, que se presenten las pruebas, que se escuche a todos y que se haga justicia, Itay. Una asamblea. El comisario se veía aterrado. Sí, una asamblea. Es la única forma legal de resolver esto. Usted es el comisario. Usted la tiene que convocar. Don Nabor tragó saliva. Está bien, la convoco para pasado mañana, el domingo en la tarde. Perfecto, dijo el licenciado. Mientras tanto, doña Soledad, necesito que me deje llevarme copias de estos documentos para analizarlos bien, para preparar el caso. ¿Se los va a llevar? Solo copias. Los originales se quedan con usted, pero los voy a guardar en un lugar seguro. Si Rogelio intenta algo otra vez, no puede quedarse sin pruebas. Soledad dudó, pero el padre le puso una mano en el hombro. Confíe en el licenciado, hija. Es buena gente. Está bien. El licenciado sacó una cámara pequeña de su maletín y empezó a fotografiar cada documento. Cuando terminó, guardó la cámara y cerró el maletín. El domingo va a ser decisivo. Prepárese, doña Soledad. Van a intentar desacreditarla. Van a decir que está loca, que está inventando cosas. Necesita mantenerse firme. Lo voy a hacer. Cuando los hombres se fueron, llegó doña Petra con otras mujeres del pueblo. Traían comida, tortillas, frijoles, arroz, chile. Una de ellas traía una cobija nueva para que no pase frío, doña Sole. Soledad sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No tenía que, sí teníamos que, interrumpió Petra. Aquí entre nosotras nos cuidamos. Se sentaron todas juntas afuera del autobús. Las mujeres le contaron que ya se había regado la noticia por todo el pueblo, que todos sabían de la asamblea del domingo, que había bandos formándose. Los que apoyan a Rogelio son los que tienen negocios con él, explicó doña Carmen. Los que le deben favores, pero la mayoría de la gente está con usted, la gente de bien, la gente que recuerda cómo era don Eusebio y mi hijo Julián. ¿Alguien sabe de él? Las mujeres se miraron entre ellas. Lo vi ayer en el pueblo, dijo doña Luisa. Se veía mal, demacrado, como si no estuviera durmiendo. ¿Habló con alguien? No, nomás caminaba con la cabeza gacha, como arrastrando la culpa. Soledad suspiró. Julián, su hijo menor, el que siempre había sido bueno pero débil, el que nunca se atrevía a pararse contra su hermano. ¿Cree que vaya a la asamblea?, preguntó Petra. No lo sé. No sé de qué lado va a estar. Ojalá que del suyo, señora. Al fin y al cabo, usted es su madre. Esa tarde, cuando las mujeres se fueron, Soledad se puso a rezar. Tomás estaba sentado a su lado, jugando con unas piedritas. Abu, ¿qué va a pasar el domingo? Va a haber una junta, mijo, una junta importante, donde vamos a decir la verdad. ¿Y mi papá va a estar ahí? No lo sé. Yo quiero que esté, quiero que sepa que Rogelio es malo. Soledad abrazó al niño. Tu papá lo sabe, mijo. Lo que pasa es que tiene miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de Rogelio, miedo de quedarse solo, miedo de muchas cosas. Yo no le tengo miedo a nadie cuando estoy contigo, Abu. Soledad lo apretó más fuerte, sintiendo cómo el pecho se le llenaba de amor y dolor al mismo tiempo. Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentada en los escalones del autobús, mirando las estrellas, pensando en lo que vendría. El domingo sería el día en que la verdad saldría a la luz, el día en que Rogelio tendría que responder.
pero también sería el día más peligroso, porque un hombre acorralado es capaz de cualquier cosa, y Rogelio era su hijo. Por mucho que le hubiera hecho daño, seguía siendo su hijo, y parte de ella, una parte pequeña y tonta, todavía esperaba que en el último momento se arrepintiera, que pidiera perdón, que volviera a ser el niño que ella había criado. Pero otra parte, la parte que había aprendido a sobrevivir en un autobús destruido, sabía que eso no iba a pasar, que el niño que ella conoció había muerto hacía mucho, y que el hombre que quedaba era un extraño peligroso. Respiró hondo y miró hacia el horizonte oscuro. Eusebio, susurró, dame fuerzas, porque el domingo voy a necesitar todas las que tenga. El viento sopló suave, moviendo su rebozo, y en algún lugar lejano, la campana de la iglesia sonó llamando a la oración de la noche. El domingo llegó con un sol despiadado. Soledad se levantó antes del amanecer y se bañó como pudo con el agua que había juntado en la tina. Se puso su vestido menos remendado, el azul marino que guardaba para las misas importantes. Se peinó el cabello cano y se lo amarró en un chongo apretado. Se miró en un pedazo de espejo roto que había encontrado y vio a una mujer cansada, flaca, arrugada, pero también vio algo nuevo en sus ojos: determinación. Tomás se vistió con su ropa de domingo. Soledad le limpió la cara con un trapo húmedo y le peinó el cabello con los dedos. ¿Estás lista, Abu? Lista, mi hijo. Doña Petra llegó a media mañana con otras mujeres. Venían vestidas de domingo, con rebozos limpios y zapatos lustrados. Formaron un grupo alrededor de Soledad, como un escudo humano. «Vámonos», dijo Petra. Juntas, caminaron hacia el pueblo. El sol pegaba duro en la nuca. Soledad llevaba la caja de metal con los documentos apretada contra el pecho. Tomás iba de su mano, callado, sintiendo la tensión en el aire. La asamblea era en el Salón Ejidal, un edificio de bloc con techo de lámina que estaba junto a la oficina del comisario. Cuando llegaron, ya había gente esperando afuera. Muchos más de los que Soledad esperaba. Algunos la miraron con simpatía, otros con curiosidad, otros con desprecio, apenas disimulado. Entraron al salón. Estaba lleno, sillas de plástico acomodadas en filas, una mesa larga al frente donde estaban sentados el comisario don Nabor, el licenciado Fuentes, el padre Esteban y 2 ejidatarios más que fungían como testigos. Soledad buscó con la mirada. Rogelio estaba sentado del lado izquierdo, rodeado de 5 hombres con caras duras. Marisela estaba a su lado, vestida de negro, con los labios apretados. Rogelio la miró directo a los ojos cuando entró. No había sonrisa, solo frialdad. Del lado derecho estaba Julián, solo, sentado en la última fila, con la cabeza gacha y las manos temblando sobre las rodillas. Soledad sintió un dolor agudo en el pecho al verlo así, tan perdido, tan cobarde. Pero ahí estaba, había venido. El comisario se puso de pie y golpeó la mesa con un martillo de madera. «Buenas tardes. Declaramos abierta esta asamblea ejidal extraordinaria. Estamos aquí para resolver un asunto grave que involucra a la familia Mendoza y las tierras del ejido». Hubo murmullos. «Voy a pedir orden y voy a pedir respeto. Aquí se va a hablar con la verdad y se van a presentar pruebas. Nadie va a interrumpir. ¿Entendido?». Todos asintieron. Doña Soledad Hernández, pase al frente. Soledad se levantó. Las piernas le temblaban, pero caminó firme hasta la mesa. Dejó la caja sobre la superficie de madera y se quedó de pie, con las manos apretadas. «Cuéntenos su versión de los hechos», dijo el licenciado. Soledad respiró hondo y habló. Les contó todo. Desde el día que Rogelio la empujó fuera de la casa, desde el abandono, desde el autobús como herencia. Les habló del hambre, del frío, de las noches de miedo. Les habló de los documentos escondidos que había encontrado, de la carta de don Eusebio, de las amenazas de Rogelio, del intento de sacarla a la fuerza. Habló sin llorar,
con voz firme, mirando a la gente a los ojos. Cuando terminó, el silencio en el salón era absoluto. El licenciado abrió la caja y comenzó a sacar los documentos uno por uno. Los mostró en alto para que todos los vieran. Este es el testamento de don Eusebio Mendoza, firmado ante el comisario ejidal con 2 testigos. En este testamento, don Eusebio deja la casa y la parcela a nombre de doña Soledad como usufructuaria vitalicia. Murmullos. Rogelio se movió en su asiento, incómodo. Este otro documento es el certificado del terreno conocido como el baldío. Aquí se especifica claramente que ese terreno tiene el derecho de acceso al agua de riego. Sin ese terreno, la parcela principal no puede ser irrigada. Por lo tanto, no puede ser vendida como tierra cultivable. Los murmullos se hicieron más fuertes. Y esta, continuó el licenciado levantando la libreta, es una confesión escrita de puño y letra de don Eusebio, donde explica que su hijo Rogelio lo presionó para firmar documentos de venta, documentos que don Eusebio se negó a firmar. Rogelio se puso de pie de golpe. ¡Eso es mentira! ¡Orden!, gritó el comisario golpeando la mesa. ¡Es mentira! Mi papá nunca escribió eso. ¿Cómo lo sabe?, preguntó el licenciado con calma. ¿Acaso sabía usted que estos documentos existían? Rogelio se quedó callado, dándose cuenta de su error. Mi papá estaba enfermo, dijo tratando de recuperarse. Deliraba, no sabía lo que hacía. Don Eusebio hizo este testamento 2 años antes de morir, respondió el licenciado. Cuando todavía estaba perfectamente sano. Hay testigos. Señaló a 2 ancianos que estaban sentados al frente. Ellos asintieron. Nosotros firmamos como testigos, dijo uno de ellos. Don Eusebio estaba bien, sabía lo que hacía. Rogelio apretó los puños. Esto es un complot. Mi madre está siendo manipulada. Alguien le puso esas ideas en la cabeza. ¿Manipulada? Soledad habló por primera vez desde su testimonio. ¿Me sacaste de mi casa a empujones porque estaba manipulada? ¿Me dejaste vivir en un autobús destruido porque estaba manipulada? Te di un terreno. Me diste basura, pensando que yo no iba a saber que ese terreno vale más que toda la parcela junta. La gente empezó a hablar entre sí. Las voces se levantaron. Marisela se puso de pie. Ustedes no entienden. Teníamos compradores, gente con dinero que iba a pagar bien por esas tierras. Íbamos a ser ricos. ¡Cállate!, le gritó Rogelio. Pero ya era tarde. Marisela había dicho demasiado. El comisario se puso de pie. ¿Así que sí había venta planeada? Rogelio no respondió. El licenciado sacó más papeles de su maletín. Investigué un poco, don Nabor, y encontré que hay firmas suyas en varios documentos relacionados con esta parcela. Firmas que usted dice que nunca hizo. El comisario se puso pálido. Yo no firmé esos papeles. Lo sé porque mandé a analizar las firmas y son falsificaciones, malas falsificaciones. Por cierto, se hizo un silencio de muerte. ¿Quién tuvo acceso a su oficina en los últimos 2 años?, preguntó el licenciado. El comisario tragó saliva. Rogelio Mendoza, él me ayudaba con los trámites. Todos voltearon a ver a Rogelio. El hombre estaba de pie, con la cara roja, con las venas del cuello marcadas. Parecía un animal acorralado. «Ustedes no saben nada», gritó. «Mi padre era un pendejo, se conformaba con migajas. Yo quería más. Quería darle una vida mejor a mi familia. Robando». Preguntó el padre Esteban con voz suave pero firme. «No es robo, es aprovechar las oportunidades». «Es robo», dijo Soledad con voz quebrada. «Le robaste a tu padre, me robaste a mí, le robaste a tu hermano, a tu propio hijo». Rogelio la miró con odio puro. «¿Vas a destruir a tu propio hijo, mamá? ¿Eso vas a hacer, Soledad?» Sintió que las lágrimas le querían salir, pero las contuvo. «No te estoy destruyendo yo, hijo. Tú solito te destruiste». En ese momento, desde atrás del salón, se escuchó una voz. «Tiene razón». Todos voltearon. Era Julián.
Se había puesto de pie, tenía los ojos rojos, las manos temblando. Pero estaba de pie. Mi hermano me obligó a callar, dijo con voz temblorosa. Me amenazó, me dijo que si hablaba me quitaba todo, pero ya no puedo más, ya no puedo seguir callando. Caminó hacia el frente, pasando entre las filas de gente que lo miraba con asombro. Rogelio falsificó las firmas. Yo lo vi usando el sello del comisario. Lo vi copiando la firma de mi papá y no dije nada porque soy un cobarde. Se le quebró la voz. Perdóname, mamá. Perdóname por no haberte defendido, por haber dejado que te corrieran, por haber dejado que Tomás se fuera contigo mientras yo me quedé callado. Soledad sintió que el llanto por fin se le escapaba. Julián se arrodilló frente a ella. Perdóname. Soledad lo levantó temblando y lo abrazó. Ya, mijo, ya. Rogelio vio la escena y algo en él se rompió. Trató de salir corriendo, pero los hombres que estaban en la puerta lo detuvieron. El comisario golpeó la mesa. Por el poder que me confiere este ejido, declaro nula cualquier transacción relacionada con las tierras de la familia Mendoza y ordeno que se abra una investigación formal contra Rogelio Mendoza por falsificación de documentos y fraude. Aplausos, llanto, gritos. Soledad se quedó de pie, abrazando a Julián. Con Tomás agarrado de su falda, había ganado. La verdad había salido, y por primera vez en meses pudo respirar. Los días después de la asamblea fueron extraños, como despertar de una pesadilla y no estar seguro todavía de que todo haya terminado. Rogelio y Marisela se fueron del pueblo esa misma noche. Empacaron lo que pudieron en la camioneta y se largaron sin despedirse de nadie. Algunos dijeron que se fueron a la ciudad, donde tenían familia. Otros dijeron que huyeron antes de que llegaran las autoridades del municipio. Lo cierto es que se fueron y dejaron la casa vacía. Soledad no quiso regresar de inmediato. Aunque legalmente la casa le pertenecía, algo en ella se resistía a volver, no por orgullo, sino porque el autobús, con todo y su miseria, se había convertido en un símbolo, un recordatorio de que había sobrevivido, de que había resistido. No entiendo, Abu, le dijo Tomás una tarde. Ya podemos volver a la casa. ¿Por qué seguimos aquí? Soledad lo miró. El niño había crecido en esas semanas, no en tamaño, sino en entendimiento. Ya no era el mismo niño asustado que se había aferrado a su falda el día del abandono. Porque primero tenemos que arreglar unas cosas, mijo, y después vamos a volver, pero a una casa diferente, a una casa que sea realmente nuestra. Julián venía a visitarlas todos los días, traía comida, agua, leña, se sentaba con ellas en las tardes y platicaban. Al principio las conversaciones eran incómodas, llenas de silencios pesados y palabras que no se atrevían a salir, pero poco a poco fueron sanando. No te puedo pedir que me perdones, le dijo Julián una tarde con los ojos llenos de lágrimas. No merezco tu perdón. Soledad estaba remendando una camisa. No levantó la vista. No es que no merezcas perdón, hijo. Es que el perdón no se pide, se gana. ¿Y cómo lo ganas? Siendo diferente, siendo el hombre que tu padre quería que fueras. Juliana asintió, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Juliana quiere venir a verte, pero tiene pena. Dile que venga, no le guardó rencor. Juliana llegó al día siguiente. Venía con la cabeza gacha y un guisado de pollo en las manos. Cuando vio a Soledad, se echó a llorar. Perdóneme, suegra, perdóneme por no haber defendido a Tomás, por no haber ido con usted. Soledad la abrazó. Ya, mija, ya pasó. Es que yo tenía miedo de Rogelio, miedo de quedarme sin nada. El miedo nos hace cobardes, pero también nos da la oportunidad de ser valientes después. Tomás corrió a abrazar a su madre. Juliana lo apretó contra su pecho, sollozando. Te extrañé, mi hijo. Yo también, mamá, pero la Abu me cuidó bien. El licenciado Fuentes vino una semana después con noticias.
La investigación contra Rogelio había avanzado. Había pruebas suficientes para una denuncia formal por falsificación de documentos y fraude. El caso estaba en manos de la Fiscalía. ¿Y qué va a pasar?, preguntó Soledad. Si lo encuentran y lo procesan, puede ir a la cárcel de 3 a 6 años, dependiendo de cómo se muevan las cosas. Soledad se quedó callada. La idea de su hijo en la cárcel le dolía en el alma, pero sabía que era justo. Y la casa, y las tierras, todo queda a su nombre, como lo estableció don Eusebio en el testamento. Usted decide qué hacer con todo. ¿Puedo heredárselas a mis hijos? Por supuesto, cuando usted lo decida. Soledad miró a Julián, que estaba sentado a su lado. ¿Y si quiero darle la mitad a Julián? El licenciado sonrió. Es su derecho, usted es la dueña. Julián negó con la cabeza. No, mamá, yo no merezco nada. No se trata de merecer, mijo, se trata de familia. Y tú eres mi hijo, cometiste errores, pero estás tratando de enmendarlos. Eso cuenta. Julián volvió a llorar. Tomás le puso una mano en el hombro. No llores, papá, la Abu siempre perdona. Soledad sonrió. 2 semanas después de la asamblea, el padre Esteban organizó una misa especial. Una misa de acción de gracias. Invitó a Soledad a sentarse en la primera banca, junto a Tomás, Julián y Juliana. La iglesia estaba llena. Doña Petra, doña Carmen, doña Luisa, todos los que la habían ayudado, todos los que habían creído en ella. El padre habló sobre la justicia, sobre la dignidad, sobre cómo Dios protege a los que sufren injusticias. Doña Soledad nos ha enseñado algo importante, dijo desde el púlpito. Nos ha enseñado que la dignidad no se compra ni se vende, que la verdad siempre sale a la luz y que una madre puede perdonar, pero nunca debe permitir el abuso. Cuando terminó la misa, la gente se acercó a saludar a Soledad, le daban la mano, le daban abrazos, le decían palabras de ánimo. Es usted un ejemplo, doña Sole. ¡Qué valiente es, señora! Dios la bendiga. Soledad recibía todo con humildad, sin soberbia, sabiendo que ella no era ninguna heroína, solo una mujer vieja que había decidido no dejarse humillar. Esa tarde, cuando regresaron al autobús, Soledad se sentó afuera y miró el horizonte. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y morado, y Tomás estaba jugando con unas piedras. Julián y Juliana se habían quedado a preparar la cena. ¿En qué piensa mamá?, preguntó Julián. En tu hermano. Julián se puso serio. ¿Todavía piensa en él? Es mi hijo. Siempre voy a pensar en él. Pero después de todo lo que hizo, sigue siendo mi hijo. Y una parte de mí siempre va a esperar que cambie, que se arrepienta, que vuelva a ser el niño que yo crié. Ese niño ya no existe, mamá. Lo sé, pero una madre siempre tiene esperanza, aunque sea una esperanza tonta. Se quedaron callados un rato. ¿Lo perdonaría si regresara?, preguntó Julián. Soledad pensó bien la respuesta. Perdonar no significa olvidar, ni significa dejar que te vuelvan a hacer daño. Yo puedo perdonar a Rogelio en mi corazón. Puedo desearle que encuentre paz. Pero eso no significa que voy a permitir que vuelva a lastimarme, ni a ti, ni a Tomás. Juliana asintió. Usted es muy sabia, mamá. No soy sabia, solo soy vieja, y los viejos aprenden a fuerza de golpes. Al caer la noche, cuando todos se habían ido a dormir, Soledad salió del autobús y caminó hasta el árbol pelón donde había enterrado una parte de los documentos. Desenterró la bolsa de plástico y revisó los papeles. Seguían ahí, intactos. Los volvió a enterrar. No porque desconfiara, sino porque había aprendido que siempre hay que guardar algo, siempre hay que tener un plan de respaldo. Por si acaso, regresó al autobús y se acostó en el asiento que ya conocía de memoria. Tomás dormía cerca, respirando suave. Afuera, el viento soplaba entre los árboles. Cerró los ojos y por primera vez en meses durmió sin miedo, sin pesadillas, sin angustia.
porque sabía que había hecho lo correcto, que había defendido lo suyo y que nadie, ni siquiera su propio hijo, le iba a volver a quitar su dignidad. «Gracias, Eusebio», susurró antes de quedarse dormida. «Gracias por protegerme hasta después de muerto. Me seguiste cuidando. El viento sopló más fuerte y en algún lugar del desierto un coyote aulló a la luna. Un mes después de la asamblea, Soledad por fin regresó a la casa. No lo hizo sola. Julián, Juliana y Tomás la acompañaron. También llegaron doña Petra y otras mujeres del pueblo con cubetas, escobas y trapos. Iban a limpiar, a sacar todo lo que Rogelio y Marisela habían dejado, a empezar de nuevo. Cuando Soledad cruzó el portón, ese mismo portón por donde la habían empujado semanas atrás, sintió un nudo en la garganta. Pero no era de tristeza, era algo diferente, algo parecido a la victoria. La casa estaba sucia. Rogelio y Marisela se habían llevado algunas cosas: la televisión, el refrigerador nuevo, las sillas buenas, pero lo esencial seguía ahí. La mesa donde don Eusebio tomaba café por las mañanas, el fogón donde Soledad había hecho tortillas durante 50 años, la cama donde habían dormido juntos toda una vida. «Vamos a limpiar todo», dijo doña Petra arremangándose. «Y cuando terminemos, esto va a quedar como nuevo». Las mujeres se pusieron a trabajar, barrieron, trapearon, lavaron ventanas, sacudieron colchones, cantaban mientras trabajaban, canciones viejas que sus madres les habían enseñado. Soledad se sentó en el patio viendo todo, con Tomás a su lado. «Ya vamos a vivir aquí, Abú». «Sí, mijo, ya vamos a vivir aquí». «¿Y el autobús?». Soledad miró hacia el horizonte, hacia donde estaba el baldío. «El autobús se va a quedar allá, como recuerdo». ¿Recuerdo de qué? De que hasta en lo más feo y destruido puede haber algo valioso, de que uno puede empezar de nuevo aunque todo parezca perdido. Tomás asintió, aunque no entendía del todo. Por la tarde, cuando la casa ya estaba limpia, Julián trajo sus cosas y las de Juliana. Iban a vivir todos juntos otra vez, pero ahora era diferente. Ahora Soledad era la dueña, la que mandaba, y todos lo sabían. «Mamá», le dijo Julián mientras acomodaban los muebles, «quiero que sepa que yo voy a trabajar la parcela, como lo hacía mi papá, y todo lo que saquemos es para usted, para la familia». «No, mijo, la mitad es tuya, así lo voy a poner en el testamento, pero nada de peros, tú eres mi hijo. Y esta tierra es para los dos, para ti y para Tomás». Cuando crezca, Julián la abrazó fuerte, sin decir nada. Los días siguientes fueron de acomodo, de volver a aprender a vivir en la casa, de recuperar rutinas que se habían perdido. Soledad volvió al mercado con sus tortillas, pero ahora la gente la saludaba diferente. Con respeto, con admiración, ya no era la pobre vieja que corrieron. Ahora era doña Sole la que se enfrentó a su hijo y ganó. Una mañana, mientras estaba en su puesto, llegó una muchacha joven. Tendría unos 20 y tantos años, traía un ojo morado y el labio partido. Se acercó tímida, casi escondiéndose. «Doña Soledad». «Sí, mija, ¿qué se te ofrece?». La muchacha se sentó en el suelo junto al puesto y empezó a llorar. «Mi esposo me pega y mi suegra dice que me lo merezco, que soy una inútil, que no sirvo para nada». Soledad dejó las tortillas y se agachó junto a la muchacha. «¿Cómo te llamas?». «Lupita». «Lupita, mírame». La muchacha levantó la vista. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. «Nada de lo que te están diciendo es verdad. ¿Me oyes? Nada. Tú no te mereces que te peguen. Tú no eres inútil y tú sí sirves. Sirves para mucho. Pero no tengo a dónde ir. No tengo dinero. No tengo nada». «¿Tienes familia?». «Mi mamá, pero vive en otro pueblo y dice que ya hice mi cama y ahora me tengo que acostar en ella». Soledad sintió rabia, rabia contra esa madre que abandonaba a su hija, rabia contra ese hombre que pegaba, rabia contra esa suegra que permitía el abuso.
Mira, mija, yo no te puedo resolver la vida, pero te voy a decir lo que aprendí. Una puede perdonar, pero nunca debe volver a entregarse al abuso. Si tu esposo te pega una vez, te va a pegar siempre. Y si tu suegra lo permite, es cómplice. ¿Pero qué hago? Primero vas con el padre Esteban, le cuentas todo. Él te va a ayudar a buscar un lugar seguro. Después buscas trabajo, lo que sea, en el mercado, limpiando casas, lo que sea, y te haces independiente. Y cuando tengas aunque sea un poco de dinero, te largas de ahí. Tengo miedo. El miedo es normal. Yo también tuve miedo. Pero el miedo se vence haciendo lo que te da miedo. No hay otra forma. Lupita se limpió las lágrimas. ¿Usted cree que pueda? Sé que puedes, porque yo pude, y yo soy una vieja ignorante que apenas sabe leer. Si yo pude, tú también. La muchacha asintió, se levantó del suelo y abrazó a Soledad. Gracias, señora, gracias. Cuando Lupita se fue, doña Petra, que había estado oyendo todo desde su puesto, se acercó. Ya ve, doña Sole, su historia está ayudando a otras, está dando ejemplo. No quiero ser ejemplo de nada, solo quiero que la gente sepa que no tiene que aguantar el abuso, que puede defenderse. Pues lo está logrando. Las semanas pasaron, la casa volvió a tener vida, risas de Tomás jugando en el patio, olor a comida en el fogón, conversaciones en la mesa. Soledad mandó construir un cuarto pequeño de adobe cerca del pozo. Lo hizo con su propio dinero, con lo que había ahorrado vendiendo tortillas. Era un cuarto sencillo, con una ventana y una puerta de madera. Ahí guardaba las cosas de don Eusebio, su sombrero, su rosario, sus herramientas. Era su lugar privado, su santuario. Una tarde, mientras estaba ahí sentada, llegó el padre Esteban. Buenas tardes, doña Soledad. Buenas tardes, padre. ¿Qué lo trae por acá? Vengo a decirle que Lupita, la muchacha que vino a verla, ya se fue de su casa. Está trabajando en una tienda en el pueblo de al lado, y está bien. Soledad sonrió. Me da gusto. Me dijo que usted le dio valor, que le hizo ver que podía. Yo no hice nada. Ella sola tomó la decisión, pero usted le mostró el camino. Se quedaron callados un momento. ¿Sabe una cosa, padre? Durante años yo pensé que mi único valor era servir. Servir a mi esposo, servir a mis hijos, hacer tortillas, limpiar, callar, pero ahora entiendo que hay algo más valioso que servir, y es respetarse a una misma. El padre asintió. Don Eusebio estaría orgulloso de usted. Espero que sí. Cuando el padre se fue, Soledad caminó hasta el baldío, hasta el autobús. Seguía ahí, inclinado, oxidado, destruido, pero ya no le daba tristeza verlo. Al contrario, le daba paz. Se sentó en los escalones del autobús, donde tantas noches había llorado, donde había sentido miedo, donde había encontrado los documentos que cambiaron todo. Gracias, le dijo al autobús como si pudiera oírla. Gracias por guardarme el secreto. Gracias por protegerme. El viento sopló suave, moviendo las láminas sueltas del techo. Soledad se levantó y caminó de regreso a la casa, a su casa. Al llegar, encontró a Tomás jugando en el patio con una pelota. Julián estaba arreglando una cerca. Juliana preparaba la cena. Todo era simple, todo era humilde, pero era suyo, y eso era suficiente. Esa noche, después de la cena, la familia se sentó en el patio a ver las estrellas. Tomás se acurrucó contra Soledad. Abu, ya no vamos a tener problemas. Soledad lo abrazó. Siempre va a haber problemas, mijo, eso es la vida, pero ya aprendimos a enfrentarlos, y eso es lo que importa. Y Rogelio va a volver. Soledad miró al cielo estrellado. No lo sé, tal vez sí, tal vez no, pero si vuelve, ya no me va a encontrar de rodillas, me va a encontrar de pie, firme, con dignidad. Tomás sonrió y cerró los ojos. Soledad miró a Julián. ¿Estás bien, mijo? Sí, mamá, estoy en paz. Eso es lo único que importa.
El viento sopló otra vez, arrastrando el olor a tierra mojada de una lluvia que venía, y Soledad supo, en lo profundo de su corazón, que había ganado más que un juicio. Había ganado su libertad, su dignidad, su derecho a vivir sin miedo, y eso, en el desierto de la ingratitud, valía más que todo el oro del mundo.